Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir la página. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayúdenme, porfis, con sus micrófonos. A ver si me pueden ayudar un poquito a apagar para que no haya... Pero yo dónde tengo mi micrófono. ¿Cómo se hace esto, Nat? Nada más hay que ponerle, aplastarle el microfonito al icono del microfonito y automáticamente se apaga. Ah, sí, lo que pasa es que no lo encuentro, gracias. Acá está, ya salió. Sí, ahí está a un ladito de tu nombre. Así pasa con este tipo de aplicaciones que uno empieza apenas a conocerlas un poco, es un poquito complicado, pero ya después ustedes se van haciendo expertos en la materia. Voy a iniciar, debido a que este tipo de aplicaciones, como bien los mencionaba, eh, limitan el tiempo de record, o sea, de grabación. Entonces, si perdemos mucho el tiempo, sí nos va a afectar a la hora de que al final, como vamos a ver cómo se hace cada actividad, pues la idea es que podamos aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Buenas tardes, bienvenidos. Esta es la semana 1 de nuestro módulo 3. Mi nombre es Alejandra Chávez, como ustedes ya me conocen, soy su asesora. Ya vamos cambiando un poco la modalidad, ya tengo 4 años trabajando en la prepa en línea y básicamente antes éramos llamados facilitadores, ahora vamos en evolución y somos asesores. Básicamente el motivo de esta sesión y el objetivo de ella es que obviamente hacer un repaso de los recursos, sin embargo, sin tener que indagar tanto, puesto que se supone que ustedes a estas alturas pues ya revisaron sus recursos, pero sí es importante a lo mejor darle de manera general un repaso y posteriormente revisar algunas dudas que podamos llegar a tener sobre las actividades e ir paso a paso haciendo la cuestión de las actividades para saber cómo hacerlas o cómo realizarlas. Ya anteriormente yo les había compartido un video donde hacer su actividad paso por paso. Esto debido a que el funcionamiento de la plataforma no fue muy óptimo esta semana y de alguna forma un día nos quita mucho o nos atrasa de alguna forma a nosotros como asesores. Entonces, antes de iniciar con este módulo, algunas de las recomendaciones que yo les puedo llegar a hacer y que creo que son muy importantes de acuerdo a la experiencia que he tenido en cuanto al proceso de los estudiantes, es la primera, que no realicen ninguna participación hasta que hayan leído los recursos de la semana. Esto debido a que los recursos de la semana son fundamentales y es su herramienta principal para poder hacer cualquier participación, excepción de a lo mejor del foro, que el mismo foro nos da las indicaciones. De todos modos, el tema siempre va relacionado con los recursos de la semana. Entonces es bien importante que se tomen el tiempo de ver los recursos de la semana, que los puedan visualizar, que los puedan analizar, estudiar y posterior a ello poder hacer lo que se nos pide. A veces, y no digo a veces, sino más bien el 35% del tiempo, los alumnos lo que hacen es se van directamente a las actividades. Yo sé que para muchos de los alumnos consideran las actividades un tanto fácil. Sin embargo, una vez que están haciendo las actividades, contestan según los criterios que ellos consideran. Sin embargo, Araceli, no hay problema, sirve que nos conocemos más. Hola, Julia. Nos conocemos y entramos en confianza, no hay problema. Para mí es un gusto conocerlos. Y como les comentaba, pues se van directo a hacer las actividades y tenemos que las actividades no están bien hechas o bien están hechas de forma muy básica. Entonces, los recursos de la semana siempre van a ser fundamentales para que ustedes puedan realizar sus actividades y puedan hacer cualquier participación que tengan que hacer. Entonces, yo les recomiendo que antes de cualquier cosa lean sus recursos de la semana. La prepa, yo antes que nada los felicito porque la prepa en línea, la verdad es que toda la educación en línea, la verdad es una de las cosas más difíciles, porque ustedes son autodidactas.
No es así como que el profesor me dé todo y yo pueda preguntarle y de forma inmediata el profesor me conteste. No, 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 es una cosa bárbara. Entonces, a veces no nos damos cuenta de la magnitud hasta que ahorita ya los chavos con esto del COVID, nosotros ya tenemos experiencia en la línea, en cuestión de educación en línea. Ellos apenas van introduciéndose y están entonces entendiendo lo complicado que es. Entonces, básicamente ustedes ya van un paso adelante y eso es lo padre de esta cuestión. Ahora, va de las manos de la TIC, que quiere decir que ustedes están desarrollando otras habilidades. A lo mejor antes no sabemos cómo usar Word del todo y ahorita ya le pongo una portada. Bueno, aunque ustedes no crean, ese tipo de pequeños pasos son grandes avances. Al futuro ustedes ya van a poder utilizar otro tipo de aplicaciones, van a poder hacer algunos videos, incluso lo padre es que pueden utilizar estas aplicaciones para hacer las matemáticas y toda esta cuestión que ustedes van a ir evolucionando. Entonces, por eso es tan importante que estos módulos, los principales módulos o los primeros módulos, ustedes generen esta formación más sólida. ¿Para qué? Para que cuando haya módulos más complejos, pues ustedes no se vean no se vean en la necesidad de tener este tipo de dificultades, ¿no? Entonces, sugerencia número 1, revisen sus recursos de la semana. Sugerencia número 2, eviten en todo momento, y ese es un consejo que tómenlo muy, muy, muy en serio, muy de cerca. Eviten en todo momento dejar sus actividades para último momento. Eso es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque la plataforma se satura. ¿Por qué? Porque puede que yo ya no tenga conexión a internet. ¿Por qué? Porque si envío, aunque yo pido una extensión del tiempo, mi actividad ya no va a valer lo mismo. Entonces, es importante que consideren evitar dejarlo todo en último momento. Yo entiendo, el domingo es su última oportunidad de enviar su actividad. Sin embargo, ustedes tienen todo un mundo de oportunidades. Si yo envío mi actividad el lunes, para más tardar el jueves tiene que estar revisada. Lo que quiere decir que si algo tengo mal, el jueves al momento de recibir mi información, la puedo modificar y volver a enviarla. Obviamente antes del domingo o el domingo ya en la noche. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengo una oportunidad de mejorar mi actividad y elevar mi calificación. Entonces, esa es una ventaja o un beneficio de enviar sus actividades a tiempo, entre otros. Entonces, ¿qué les sugiero? No dejen para último momento sus actividades. Ahorita vamos a hacer, les digo, no me gusta indagar mucho a detalle con los recursos de la semana porque siento que hacemos la sesión, vamos a ser sinceros, un tanto aburrida porque se supone que ustedes ya vieron estos recursos y como que repasarlos otra vez a detalle pues no tiene caso. Yo lo que trato es de extraer las cosas más importantes que creo que les van a servir para su formación y para su actividad. Una vez que terminemos el repaso de manera general de lo que es los recursos de la semana, entonces ya vamos a empezar a ver los detalles de la actividad, que es a lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, en este módulo vamos a hablar del objetivo. ¿El objetivo cuál es? Que ustedes puedan utilizar un lenguaje más especializado en cuanto a lo que es la ciencia, que puedan distinguir entre los procesos sociales y fenómenos naturales que podemos encontrar y una descripción de diferentes perspectivas. No nos vamos tan lejos, tenemos lo que es la interdisciplinariedad y ustedes ya conocieron este concepto durante los recursos de la semana y la hipertextualidad, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces ustedes en esta cuestión se van haciendo más cultos y van teniendo un lenguaje más técnico. Y entonces es lo padre de este módulo. Y obviamente diferenciar las fuentes de información para poder desarrollar obviamente una postura más crítica ante cualquier fenómeno. Ahorita lo podemos colocar u orientar hacia un fenómeno natural o un fenómeno social o hacia la ciencia. Sin embargo, ustedes obviamente se van generando y van desarrollando ese ojo clínico que les permite tener una opinión más estructurada y más argumentada. En este caso vamos a empezarlo con lo que es la introducción. En esta semana nos enfocamos a la cuestión de los sucesos históricos, su reconstrucción, en las diversas formas de cómo se comunica un suceso histórico. Vamos analizando posturas, la intención del autor, porque hay diferentes intenciones de acuerdo al texto que estamos desarrollando. Y obviamente vamos entendiendo lo que es un conocimiento científico, qué es un método científico y qué es la ciencia en sí. No nos vamos tan lejos, está relacionado mucho con nuestro foro de aprendiendo, que nos dice que comentemos algo que en nuestra comunidad hace la gente, dejando a un lado lo que es el método científico. Entonces, hacemos muchas cosas que no tienen nada que ver con un proceso científico. No nos vamos tan lejos. No, yo les ponía un ejemplo de mi carrera. Mucha gente no acude al psicólogo. ¿Por qué? Porque piensa que es de locos. ¿O por qué? Porque piensa que un amigo
va a tener un mejor consejo para él. Y no nos damos cuenta que hay patologías que son más complejas que incluso requieren medicamentos. A ver, mi amor. No quiere invertir en ese tipo de situaciones. Lo mismo pasa con un médico, con un doctor que tiene empacho el niño y ahí pobre niño ya lo están traumatizando ahí, que tiene paperas, que jalenle el cabello. Entonces son como muchos mitos y entre ellos van las falacias que más adelante ustedes las van a ver en otro módulo. Sin embargo, ese es el dejar a un lado el método científico, no tener un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué se espera que ustedes aprendan? Lo que ya les había mencionado anteriormente es de alguna manera fortalecer el módulo 2 con un empleo de herramientas que hagan de alguna forma un análisis de texto y obviamente extraer información, procesarla, sustentarla y que ustedes vayan emitiendo una postura. Por eso es tan importante evitar el plagio. ¿Por qué? Porque la idea de esto es que es muy fácil llegar, copiar y pegar una información. Sin embargo, es más complicado el leer la información, el investigar. A mí me parece un tanto extraño en que al momento que ustedes colocan sus fuentes de consulta, ustedes colocan una sola fuente de consulta. Porque entonces esto me quiere dar a entender que no hubo una investigación. ¿Sí? Investigar, ¿qué requiere? Hacer una comparación de información en las fuentes de consulta. Entonces, si yo solo tengo una fuente de consulta, ¿qué quiere decir? Pues que la primera página que yo consulté probablemente es la página donde extraje la información. De lo contrario, si hubiera investigado 3 páginas, si hubiera extraído información de las 3, pues obviamente hubiera colocado mis 3 fuentes de consulta. Entonces, por eso es tan importante que ustedes vayan generando una postura, vayan haciendo una identificación. ¿Cuál es la intención comunicativa, en este caso del contexto histórico? Vayan interpretando, analizando diferentes representaciones del conocimiento. Y de ahí, obviamente, se derivan otros verbos que de alguna manera generan el conocimiento del aprendizaje, que es describir, comentar, analizar, reflexionar, reconocer, revisar, investigar. Entonces, todo este tipo de cosas, obviamente los tenemos que nosotros con fines prácticos educativos orientarlas hacia un hecho histórico. Sin embargo, este tipo de aprendizajes cuando se desarrollan de manera general. Entonces ya te vuelves más crítico en muchas cosas, tus argumentos ya son mucho más sólidos y es cuando decimos argumenten sus respuestas. ¿A qué nos referimos con eso? No es solo el decir, sí me gusta, estoy de acuerdo contigo, compañero, muy buena respuesta. Sí, pero ¿por qué buena? ¿Qué hizo bien? ¿Por qué estás de acuerdo con él? ¿Cuál es el argumento principal? Ah, no concuerdo contigo, ¿por qué? Porque considero que esta es la respuesta, ¿por qué? Porque considero esto. Entonces ahí vamos haciendo argumentos. Buenas tardes, Amaranta. Entonces vamos haciendo argumentos sólidos. ¿Y qué pasa cuando una persona hace argumentos sólidos? Es mucho más difícil quebrantarlos. Sí, es mucho más difícil. Ah, no tienes la razón. ¿Por qué? Porque a veces opinamos y creemos que por el simple hecho de que es nuestra opinión, tenemos razón y no le damos cavidad a la duda. Entonces, por eso es tan importante que ustedes argumenten sus opiniones, sus respuestas y sus comentarios. El foro de aprendiendo es importante, recordemos que es un espacio donde vamos a interactuar, vamos a generar un aprendizaje colaborativo y yo soy otra estudiante ahí. Ustedes, de alguna manera, entre ustedes son quienes van a moderar el foro. Al final hay un foro de integrador que es el que yo modero. En esta parte, pues obviamente lo que se trata es de beneficiarse del conocimiento de los demás y enriquecerse de la información que nos están proporcionando nuestros compañeros, ¿sí? La lectura. ¿Qué es la lectura? La lectura es un proceso bien interesante. Con la lectura no tienen idea todos los beneficios que tenemos con la lectura. Y uno de los principales y el más triviado es que mejoras tu ortografía y eso es casi por default. Sin embargo, la lectura nos trae un sinfín de beneficios a nivel cerebral, enriquece nuestra memoria, en hacer una memoria que se haga una memoria autógrada y retrógrada, que quiere decir a corto y largo plazo. Lo que hace la lectura es que, por ejemplo, si ustedes llegan a tener insomnio, la lectura lo que hace es generar estos circuitos eléctricos en nuestras neuronas que nos permitan relajarnos, pero a la vez amplía nuestro proceso cognitivo, que quiere decir que es mucho más fácil retener información, procesarla y de alguna manera se queda impregnada en nuestro cerebro, en todas las áreas de nuestro cerebro. Entonces, la lectura enriquece en todos los aspectos y no saben el beneficio que trae en su
habilidad expresiva. La lectura nos hace más seguros. ¿Por qué? Porque si leemos de diferentes fuentes de consulta, generamos una cultura y nuestro léxico es mucho más amplio, es mucho más técnico y podemos sostener conversaciones de todo tipo. Entonces, la lectura definitivamente es una herramienta gratis y que muy pocos lo utilizamos. Entonces, yo les sugiero que leamos lo más que se pueda, ¿no? Obviamente, ¿qué hace la lectura? Que yo genere un proceso de reflexión. Entonces, el proceso de la escritura. La escritura tiene un proceso y ustedes si lo investigan en internet van a encontrar un millón de formas de escribir. Primero haz esto, después haz esto. De manera general yo lo hice un poco compacto y el proceso de la escritura es primero lectura y preparación. ¿Qué quiere decir? Voy procesando las ideas, luego las voy clasificando, cuál puede ser en la introducción, cuál puede ser desarrollo, cuál puede concluir mi idea. Luego hago un análisis del texto, de qué trató, de qué habló, cuál es el contexto, qué quiso decir, qué no me quedó claro, ¿sí? Y luego genero comentarios del texto. Obviamente lo puedo hacer de forma escrita o lo puedo hacer de manera verbal. Y hago una crítica. Hacer una crítica siempre va a ser lo más sano, porque por eso es que se hace la reseña. Y hacer reseñas es emitir un juicio valorativo. ¿Qué quiere decir? Me parece tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque tal, 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 tal. Una reseña no es un resumen y no es copiar y pegar información. Una reseña es dar mi opinión. Por eso en una de las actividades les dice, coloca una reseña comparativa. ¿Qué quiere decir? Toma ideas principales de cada texto y compáralas. A mí me parece que el primer texto lo que quiere decir es que los campesinos tenían la razón. ¿Por qué? Porque te peleaban por sus derechos y sus tierras. Sin embargo, el segundo texto menciona que quien tenía más enriquecidas las tierras eran los hacendados. Entonces yo considero que en esta parte, en esta idea principal, el pueblo tiene que tener el beneficio. ¿Por qué? Porque es quien trabaja las tierras. A diferencia de los hacendados, que los hacendados solo reciben la parte monetaria que les corresponde, por mencionarles un ejemplo. No quiere decir que esto lo estén pensando ustedes, ¿verdad? Pero nada más es mencionarles un ejemplo de lo que puede generar una crítica del texto y posterior a ello, pues obviamente las bibliografías. Espero poder hacerles un video muy, muy, muy práctico. Les va a ayudar mucho a cómo sacar sus fuentes de consulta sin que tengan tantos problemas. Google Académico nos las envía, ya están en automáticas ahí escritas en Google Académico. Entonces, nosotros tenemos la idea errónea que copiar y pegar la liga de acceso al final del documento es colocar las fuentes de consulta. Una fuente de consulta tiene otros datos. Sin embargo, para fines prácticos y que todavía desconocemos esa parte, ustedes lo pueden estar haciendo así, no hay ningún problema. Una vez que les envío el video van a ver la diferencia y ustedes van a ir haciendo el análisis y van a ir practicando, que es la idea es esa, ¿verdad? Que vayan practicando y vayan desarrollando el conocimiento. Ahorita, por lo tanto, no se me estresen de que si están enviando así las fuentes de consulta, está bien. Para fines prácticos, está bien. A mí me llamó mucho la atención estas dos diapositivas que les colocan, o en este caso infografías. ¿Por qué? Porque me parece interesante las expresiones que nos dan para poder hacer útil la escritura, ¿sí? Entonces nos dice, para empezar una introducción o presentar algo, ¿cuál es la frase que podemos usar? Bueno, podemos iniciar con para empezar, en primer lugar, como punto de partida, la idea principal del texto es, el propósito principal de esta reseña es, estamos iniciando, ¿sí? De ideas y argumentos, que es lo que generalmente va al medio. Es evidente que en las lecturas se puede reflejar no sé, la postura del autor, Está claro que una de las lecturas se inclina más por el derecho a los trabajadores y otra por el derecho a los hacendados, etc. Es lógico pensar que en este punto y en esta época donde se desarrollan las lecturas, en aquel entonces era muy normal o muy natural ese tipo de prácticas, coincidir o sea, ese tipo de expresiones les va a ayudar mucho para poder redactar su texto y eso es fundamental. Y yo les sugiero que las tomen muy en cuenta porque incluso pueden empezar con ese tipo de expresiones. Yo les sugiero que tomen muy en cuenta que a veces cometemos lo que es la redundancia sin querer queriendo y se le conoce como un vicio del lenguaje al cual se le nombra pleonasmo. Entonces, cuando iniciamos una redacción, lo que hacemos es decir, yo pienso. El yo pienso, el yo está de más, porque ya estamos hablando en primera persona.
Entonces, se coloca nada más el pienso, considero, creo, ¿sí? Cuando colocamos el yo pienso o para mí, está de más, porque es como decir súbete para arriba, bájate para abajo. O sea, yo pienso. Pues si estás diciendo que piensas, pues obviamente no va a ser otra persona o no estamos hablando de una tercera persona, sino de ti, ¿verdad? Entonces, es importante que consideren esta parte. Y eso es un ejemplo que les proporciono para que visualicemos qué tan importantes son estas herramientas que nos están dando en estas infografías, porque aparte, de repente tomamos frases, agarramos frases y las hacemos muy constante y las repetimos en muchas ocasiones durante el texto. Entonces, sí es un poquito, de alguna manera es una muletilla, por así decirlo, ¿no? Tenemos cuál es el proceso de la lectura, volvemos a lo mismo, van a encontrar 1.500.000 más largos, otros más cortos, unos que introducen otro tipo de verbos. Sin embargo, el proceso de la lectura es muy, muy simple, pero complicado a la hora de hacerlo, ¿no? El proceso de alguna forma va a influir en todos los conocimientos previos que nosotros tengamos a la hora de hacer una lectura. ¿Por qué? Porque vamos construyendo a lo que se le conoce como un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir un aprendizaje significativo? No me di No sean cuenta. malitos, los que acaban de ingresar, ayúdenme con su micrófono. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lali, nomás es cuestión de, Se trabó mi al lado de tu nombre, computadora. solo dale clic para que se cancele por eso. Y la intención del autor, ¿cuál es la intención del autor? No, la intención del autor no va a ser la misma si tenemos un texto de informativo ¿Puedo donde entrar? nos explica un hecho, si tenemos un texto literario donde tenemos a Shakespeare, por ejemplo, o tenemos una fábula, un cuento, ¿no? Entonces la intención va a ser diferente. ¿Qué generan las fábulas? Que tienen ayúdenme con el micrófono, perfis. Ya va súper avanzado. Tiene una reflexión o una enseñanza, ¿no? Entonces, y obviamente el informativo lo que se requiere pues es proyectar las ideas o la información más relevante. Entonces, hay diferentes tipos de texto y la intención del autor obviamente va a ser diferente de acuerdo al texto que estemos leyendo. Al leer debemos diferenciar entre los datos basados ya sea en evidencias, por ejemplo, los españoles llegaron al acto continental americano y las posturas o intérpretes que bien se presentan con base a más evidencia que pueda concluir desde la perspectiva. Descubrieron, la colonizaron o la invadieron y de esta forma generan una postura propia. Es decir, de aquí parte el sentido común y eso lo vamos a ver en otra semana, pero es bien importante mencionarlo. A partir del sentido común se desarrolla el conocimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo el sentido común de que la Tierra es redonda, pero entonces ¿qué va a hacer? Alguien va a venir a preguntarme, a cuestionarme sobre esa afirmación que yo estoy diciendo y va a decir, a ver, espérame, ¿por qué dices que es redonda? Pues porque si fuera plana sería así, porque si fuera cuadrada sería así. Ok, no te preocupes, vamos a investigarlo. Y desde ahí entonces empieza la investigación que genera un proceso metódico, ¿no? Entonces se nace lo que es la ciencia. Y por eso es tan importante partir de nuestras ideas. A partir de que nosotros generamos una idea, empezamos a cuestionarla y se va generando un conocimiento. Sin embargo, es bien importante mencionar que nuestras ideas deben de estar sumamente sometidas bajo la objetividad. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, no porque sea mi idea, va a ser válida, ¿sí? Tengo que estar consciente y ser maduro para saber que a lo mejor mi idea tiene de alguna manera puntos débiles que puedan quebrantarla, o bien puede ser afirmativa, pero para ello necesitaría investigarla y saber o poder afirmarla de acuerdo a los resultados de la investigación. Ups. ¿Y ahora? Lali, no te preocupes, estreses, nada más es cuestión de darle clic a donde está el microfonito y se va a poner una tachita en diagonal y quiere decir que ya se bloqueó. Ay, no, pero no sé. Ay, no sé cómo hacerle. Solo busca el icono del micrófono y listo, nada más le das clic ahí. Perdón, profa, no sé cómo quitarlo. No, no te preocupes, nada más búscalo, es cuestión de que lo busques, por ahí tiene que Estoy tratando de buscar quitarlo, pero no lo encuentro. ¿Dónde viene el ruido? No te estreses, no te estreses. Ya. Ah, ya. Ya Listo. me salí, entré ¿Ves? otra vez. Ya. Tranquila, no pasa Sí. nada. Ok, entonces,
Los acontecimientos, si quieres, mientras no encuentras, no hay problema, Lali, no te salgas. La idea no es que te salgas, pero a lo mejor sí, si podemos bajar un poquito el volumen de ruido, no hay ningún problema. Luego tenemos lo que son los acontecimientos históricos. Mencionamos que la historia como ciencia como tal, pues que nos ayuda a tener un desarrollo completo y poder revirar el pasado, hacer una comparación del presente, y ese tipo de hechos nos ayudan a planear el futuro. Hay cuestiones o actos o acontecimientos históricos que nos han beneficiado mucho el conocerlos. ¿Por qué? Porque podemos anticiparnos a cuestiones o que tengan un impacto en el futuro. Entonces, el acontecimiento histórico en realidad tiende a convertirse en lo que es un acontecimiento histórico cuando resulta ser singular y trascendente, que quiere decir que tiene un impacto, ¿sí? Que dependiendo del contexto y el espacio en el que se generó o en el que haya tenido lugar en sí, va generando cuestiones relevantes para nuestra cultura, para nuestra sociedad. Y de ahí, pues no nos vamos tan lejos, tenemos varias reformas que se han formulado con nuestro pasado, la cuestión de la independencia, la Revolución Mexicana, todo ese tipo de acontecimientos ha tenido un impacto bien, bien duro, tanto de manera positiva como de manera negativa en nuestro presente. Entonces, por eso es tan importante estudiarlos, ¿sí? Yo les mencionaba la importancia de la historia y aquí les proporciona una definición así como muy concreta, que básicamente lo que nos comenta es que la historia lo que hace es propiciar la comprensión del presente, ¿sí? Nos resulta útil, ya que nos permite a las personas tener una participación activa de manera responsable en la sociedad. Acuérdense que nosotros somos agentes de cambio. Nada más que nosotros decidimos ser agentes de cambio positivo o negativo en nuestra sociedad. Entonces, por eso es tan importante que es como muy común escuchar decir, cuida a los niños porque son el futuro, ¿no? Obviamente, son nuestro futuro y es importante cuidarlos. ¿Por qué? Porque son agentes de cambio, los estamos formando para nuestro futuro. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que somos un agente de cambio. Por ejemplo, ustedes ahorita están generando un cambio positivo para la sociedad al momento de recrear su educación, de generar conocimientos. ¿Por qué? Porque entonces ya no va a ser un momento, va a llegar un momento que ya no somos parte promedio de la población, sino que ya tenemos un proceso de pensamiento diferente. Entonces, eso es lo que hace también una de las partecitas de la historia. ¿Por qué? Porque todas las ciencias, de alguna manera, nos involucran, nos inyectan ese conocimiento, las ciencias sociales, la biología, la química. Entonces, para fines prácticos, en esta semana, pues estamos viendo lo que es la historia en sí. Entonces, la historia es un proceso en el cual los acontecimientos que se van guardando una explicación desde el pasado para poder llegar aquí al presente y poder manifestarse a nivel futuro, ¿no? Entonces, eso que nos permite mejorar. Cuando nosotros somos capaces de generar un análisis de atrás, actual y futuro, pues obviamente lo que nos hace es ser más conocedores, por así decirlo, ¿no? Yo les mencionaba nuevamente lo que era un hecho histórico, yo les menciono la importancia de elegir un hecho histórico que haya generado un impacto, poder fragmentarlo y poder estudiarlo. Obviamente, al estudiarlo entendemos que hay una interdisciplinariedad, que quiere decir que podemos encontrar un hecho histórico que, aunque sea parte de la historia, puede también tener un estudio social, un estudio político, un estudio religioso, un estudio químico, un estudio biológico. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hecho histórico también impactó de manera general a la economía. ¿O por qué? Porque también impactó de manera general a la política y a la sociedad, porque antes se arreglaban a lo mejor todo con peleas o con guerras, ahora pues ya no, bueno, se supone que ya no tenemos guerra, ¿no? Bueno, por así decirlo. Dice entonces, ¿qué es un contexto? ¿Qué es el contexto sociohistórico y cultural? Y esto es bien importante porque viene en una de sus actividades. El contexto histórico es lo que sucede alrededor, lo que está pasando en ese momento, al momento que está pasando el hecho histórico, ¿sí? Entonces, es un tema que es bien importante que ustedes lo aprendan. ¿Por qué? Porque es como un tema muy repetitivo en sus actividades integradoras, ¿sí? El contexto, él marca lo que son los acontecimientos, ¿sí? Y de alguna manera son rasgos relevantes que van de la mano con el hecho histórico que está sucediendo. Entonces, no nos vamos tan lejos. Un ejemplo es la guerra de los pasteles, ¿no? Que un infortuito va generando y entonces tenemos una guerra de pasteles, pero también tenemos otro contexto ahí que tenemos que analizar. Entonces,
El texto en sí, con su relación y en su lectura, pues lo que podemos estar haciendo es que va condicionando una serie de acontecimientos que al establecerle un valor y una aportación al grupo social, el cual va dirigido, generamos un contexto, ¿sí? Entonces, eso también es bien importante porque es muy, les comento, es muy repetitivo. Y lo que les mencionaba al inicio, que es la intención comunicativa. La intención comunicativa es el objetivo que tenemos como para comunicar, ¿sí? ¿Qué se pretende lograr en cuanto a lo que vamos a decir, ¿sí? Se atribuyen los textos a un tipo u otro según la intención de quien lo menciona o del autor quien lo escribe. Y aquí les proporciono un ejemplo bien fácil. Dice, un texto es descriptivo si informa sobre el estado de las cosas, mientras que es expositivo si pretende explicar algo, ¿sí? Y entonces aquí nos desarrollan los diferentes tipos de texto. El informativo, pues obviamente informa, el expositivo describe, el instruccional va paso por paso, el narrativo son los cuentos, las metáforas, las novelas, obviamente el descriptivo, pues lo que hace es describir detalles y el argumentativo es sustentar. Entonces ustedes ya los revisaron, ya los vieron, pero nada más es como para darle una repasadita a lo que ustedes conocen, ¿sí? Tipos de texto, ahí les menciono cuáles son los textos. La subjetividad, ¿qué es la subjetividad? Lo que va implícito, lo que no se ve, lo que no se palpa. La objetividad es lo que se ve, lo que se palpa. Entonces tenemos que la subjetividad de alguna manera no se puede desprender de su formación, sino que es a través de la experiencia, de lo que hemos vivido, ¿sí? Pero la objetividad, ¿qué es la objetividad? La objetividad se puede medir, se puede cuantificar, se puede palpar. ¿Qué quiere decir? Podemos tener resultados objetivos. Lo subjetivo no se ve, no se palpa, es decir, Alejandra es muy inteligente, es muy empática, es muy bonita. Pues sí, porque son cosas subjetivas, porque no se pueden palpar. Pero a lo mejor si digo, Alejandra es muy inteligente, a lo mejor eso también sería objetivo. ¿Por qué? Porque con un test podemos tener los resultados de Alejandra y saber si realmente es inteligente o no. Alejandra es mujer, ok, pero eso sí es palpable y sí se puede medir. ¿Por qué? Porque por mis rasgos físicos, ¿sí? Alejandra es alta, ok, eso sí se puede medir. Entonces, sí se puede afirmar que soy alta. ¿Me explico? Entonces, lo objetivo se puede pesar, se puede medir, se puede cuantificar, se puede ver, se puede palpar. Lo subjetivo, no. Lo subjetivo es a través de la experiencia, es a través del análisis. Sin embargo, pues no se puede palpar. Entonces, es bien importante aprender a diferenciar estos dos conceptos. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya me detectó aquí el tiempo y lo que quiero es pasar a las actividades. Mencionábamos la ciencia social, que es su objetivo de estudio. Tenemos varias ciencias. Tenemos la economía, que obviamente tiene que ver con todo lo que es valores, los bancos, la economía en general de nuestro país. Tenemos las ciencias políticas, todo que tiene que ver con el ejercicio del poder político, las normas, las leyes, incluso los derechos. Se fijan, la política es una de las ciencias que va de la mano, muy de la mano de otras ciencias. Luego tenemos el derecho, ¿de qué habla el derecho? Pues obviamente habla de lo constitucional, de lo normativo, de lo institucional, lo que regulan, ¿sí? Las normas y las leyes para poder que no se genere un conflicto, ya de por sí, tenemos muchos conflictos. La historia, obviamente que revisa nuestros ancestros, nuestros pasados. La antropología, que se basa en la evolución de las personas, ¿sí? La diversidad. Y la sociología, que estudia básicamente cómo nos desarrollamos, cómo evolucionamos, que somos individuos independientes, dependientes, cómo nos socializamos y demás, ¿no? Entonces, esas son las ciencias sociales que tenemos, ¿sí? Y a grandes rasgos, eso es parte de los recursos de la semana que ustedes tienen y que se supone que ya revisaron y que ya conocen. Ahora, en base a esos recursos que vamos a hacer nuestras actividades, ¿sí? Entonces, yo ahorita aquí les voy a dejar de compartir esta página para poder compartirles la primera actividad, ¿sí? Que es esta, sí la estamos viendo, ¿verdad? Ahí. Esta es la primera actividad. ¿Qué hago yo? Yo les sugiero que copien y peguen todas las instrucciones a un Word
y no necesitan incluso hacer ustedes la tablita, ¿eh? Ustedes si copian y pegan todas las instrucciones y al momento de pegarlas aquí en el Word se pega automática la tablita. A veces no nos deja pegarla, entonces Control C es para cortar y Control V es para pegar. Nada más ubiquen la tecla de su teclado Control, Control C copian, cortan y Control V pegan. Entonces nos dice la primera, vámonos hacia grandes rasgos. Tenemos prohibido mostrarles un ejemplo ya realizado, pero yo les voy a poner aquí ejemplos para que ustedes se den una idea más o menos de lo que les piden. El primer apartado dice, ¿qué sabe sobre la reforma agraria? Aquí es bien importante, no investiguen, coloquen lo que ustedes conocen, porque este es un punto de comparación que nos va a ayudar al final de la actividad, saber si realmente desarrollaron un conocimiento a comparación de la primera respuesta de su pregunta. Entonces, no es necesario que investiguen, solo coloquen no conozco nada de la reforma agraria, no había escuchado anteriormente nada sobre ello, pero creo que por el simple nombre puede tratar de esto. Entonces ya hay una respuesta y ya la argumenté. Luego dice, recupera la información relevante de ambas lecturas, para ello puedes tomar apuntes, realizarle una lectura comprensiva, subrayar las ideas principales o parafrasear. ¿Qué es la paráfrasis? Leer el contexto, procesarlo en mi mente y colocarlo con mis ideas, que es lo más conveniente. Este punto 3 no se hace nada aquí en el documento, solo se hace el proceso como tal en las lecturas. Luego dice, identifica los elementos que se incluyen en ambos textos y completa el siguiente cuadro comparativo. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a empezar a hacer el análisis de ambas lecturas. El autor, pum, ponemos el autor. Uno está reflejado, el otro si lo quieren investigar no hay problema, o si le quieren poner anónimo no hay problema. Se describen ambas fechas en 1900 y tanto y 1800 y tanto. ¿Qué tipo de texto es? Es un texto narrativo, es un texto literario, es un texto informativo, es un texto expositivo, de acuerdo a las características que ustedes estudiaron, ¿qué tipo de texto es? Obviamente uno tiene tablas, tiene herramientas científicas, entonces a lo mejor hay que tomar en cuenta eso porque uno no las posee. Dice público al que va dirigido, si es un público en general, si es el público que se dedica a las tierras, si es a la población campesina, si es al público que está realmente nada más interesado en el tema, o si es un público que tiene que ser especializado de acuerdo si es un lenguaje técnico. No, acuérdense que los textos científicos van dirigidos a aquel grupo especializado que conoce ya, tiene conocimientos previos sobre el tema por su lenguaje técnico. ¿Qué mensaje quiere transmitir el autor? Por favor, coloquen un mensaje que esté argumentado, no nada más así como que quería dar a conocer la reforma agraria. No, hay que argumentarlo. Al público que va dirigido, el contexto que estaba pasando por esos momentos, que se estaba viviendo en ese entonces. ¿Hay tablas? No posee ninguna tabla, ningún apoyo estadístico. Sí lo posee. ¿Y qué es? Las ideas primarias y secundarias o principales y secundarias, por favor, tengan en cuenta si es necesario que ustedes investiguen un poco qué es una idea principal y qué es una idea secundaria, háganlo para que no haya confusiones. Acuérdense que las ideas principales es lo general, las secundarias es lo particular, es cuando desmenuzamos algo y vamos estudiando más a detalle, es decir, los carros es la idea principal, la idea secundaria, qué tipo de motor tiene, si es de 4 puertas, qué tipo de cilindros hay, qué tipo de compañía es, etc. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy desmenuzando la información. ¿Qué tipo de actores hay? Sí hay actores, en ambas lecturas tienen y varios actores, unos van implícitos, los campesinos, por ejemplo, es implícito. El tipo de postura que tiene el autor, obviamente es diferente aquí. Como les pido una respuesta por ambas lecturas, yo lo que puedo hacer es seleccionar mi renglón y combinarlo. Al momento que lo combinamos, quitamos esta línea. Ay, nada más que me aparezca. Bueno, si ustedes pueden combinarlo, pueden eliminar y hacer un solo renglón y así, aquí está, miren, combinárselas con clic derecho. Y hacen un solo renglón y ya escriben sobre amplia lectura sin ningún problema. En 2 párrafos de 8 a 10 renglones, por favor, respeten la extensión. Hay que contestar esta pregunta. Y luego dice, redacta una reseña comparativa. Por favor, hagan lo mismo que les dije al iniciar la sesión. Tomen en cuenta que la reseña tiene que estar bien argumentada, tiene que haber mínimo de media cuartilla y tienen que tomar de 2, 3 o incluso 4 puntos y hacer la comparación entre las lecturas y entre ellos tienen que ir haciéndolo con sus palabras. ¿Qué quiere decir? Emitir un juicio valorativo. Acuérdense, tienen que ir generando una crítica. No está tan difícil. En realidad, cuando son actividades que ustedes ya traen el formato, ya es más que suficiente.
Ustedes lo único que tienen que hacer es contestar. Por otra parte, tenemos lo que es la actividad 2. Tenemos varias tablas. Aquí nada más lo que tienen que hacer es poner una X si consideran es cierto o no, nada más que aguas. Así se me corta, les pido una disculpa porque ya el tiempo me lo está así como que contando 3, 2, 1. Pero quiero a grandes rasgos decirles esto que es bien importante. Aquí dice, ¿la afirmación sobre el tratamiento tiene una evidencia científica? No. Entonces quiere decir que la afirmación es de quien lo dice. Es una creencia de quien lo dice. O sea, no pueden ser dos, no puede ser que no tenga una evidencia científica y que sí tenga una evidencia científica y que sea una creencia de quien lo dice. Entonces no sería científico, no tiene sentido. Entonces, ¿es una o es otra? Eso es lo que les quería mencionar. Hay que echarle un poquito ahí de... Ahora sí que como decían antes, ¿no? De coco. Pues